cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos en esta noche que nos regala Dios, felices, contentos, agradecidos una vez más, como al ver a nuestros hijos gozar de buena salud, al poder compartir con todos ustedes este tema tan interesante que vamos a tratar en esta noche. Muy buenas noches tengan todos. Muy buenas noches, un placer saludarlos de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Un fuerte abrazo para quienes nos escuchan por estas ondas de su radio Santa Clara. Hoy queremos compartir con ustedes un programa más, pero antes queremos dar gracias infinitas a Dios porque nos permite llegar a ustedes. Gracias infinitas porque un día más se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha permitido disfrutar de muchas situaciones. Nos ha permitido disfrutar del trabajo, de los hijos, de nuestro hogar, de nuestra relación. Nos ha permitido disfrutar de tantas situaciones también que hemos tenido que superar en este día. Y damos gracias infinitas porque hemos visto su presencia en nuestra vida durante todo este día. Queremos darte gracias, Señor, porque nos das salud, porque nos permites respirar, levantarnos un día más, porque nos has permitido desarrollar este día en todo su esplendor, Señor. Gracias, gracias infinitas. Te pedimos que acompañes cada uno de nuestros pasos y nos ayudes a seguir tus pasos, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de ti. Que en todo momento sigamos manifestando tu presencia a las personas que nos rodean. Que en todo momento seamos capaces de llevar luz, de ser sal, de dar sabor, de mostrar esperanza, Señor, a quienes están a nuestro alrededor. Haz que cada día, cambiando nosotros primero y asumiendo nuestra responsabilidad de ser mejores, continuemos haciendo de este un mundo mejor. Amén. Amén. Y bien, hoy hemos querido titular el programa de hoy, Educando las emociones para confrontar. Qué interesante esto, educar nuestras emociones, aprender a educar, conocernos nosotros mismos, conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y cuando nosotros sabemos educar, nos hemos educado emocionalmente, tenemos mucho más capacidad para confrontar. Confrontar significa pelear, pero pelear limpio. En la vida nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones en las que vamos a tener que ser firmes, en que vamos a tener que ejercer nuestro derecho, ejercer que se respete nuestros límites, y eso nos va a llevar a una confrontación. Dentro de la relación de pareja, muchas veces tenemos que confrontar, pero aprender a confrontar, aprender a pelear limpio es lo que vamos a tratar de ver. Pero para poder un poquito tener la capacidad de pelear limpio, para que una pelea, para que un confrontamiento no termine en ollas y sartenes que van y vienen, que no termine con palabras groseras, que no termine con golpes, tenemos primero que nada conocernos a nosotros mismos, educar nuestras emociones, porque la ira, el enojo, como hablamos en el programa anterior, es un estado de emoción, o sea, es una respuesta afectiva dentro de nosotros ante una situación o estímulo interno o externo que nos perturba. Si hablamos sobre aprender a controlar la agresión, estamos en el tema de la educación de las emociones. El conocerte a ti mismo es el paso inicial para conocer a los demás.
Si yo no me conozco a mí mismo, si no me descubro a mí mismo, difícilmente voy a poder conocer a los demás. Al igual que si no me acepto a mí mismo, no puedo aceptar a los demás. Cuando me cuesta aceptar a los demás, hay una realidad interna dentro de mí, y es que no me acepto a mí mismo. Por eso la educación de las emociones nos va a permitir dejarnos guiar por el corazón, manejar nuestro temperamento y así poder decir que somos constructores de nuestro destino. O sea, que usted está construyendo su destino, no que las emociones lo dominan y lo llevan más allá. Son las que están construyendo mi destino. Cuando son las emociones las que construyen mi destino, estoy construyendo, como decía Jesús, una casa sobre arena, una casa sobre bases no sólidas, que cualquier cosa se lo lleva. ¿Por qué? Porque si son las emociones las que construyen mi destino, imagínese cuando me siento enojado. No, y el problema de que si las emociones son las que nos manejan, imagínese cuando que son tan fluctuantes, que de pronto puedo amanecer en un día lo más feliz y todo, que dan ganas de silbar de la alegría que uno tiene, y no más va saliendo por la puerta y ya estás enojado por algo que pasó, o estás triste, o te frustras, o te obstinas de algo que sucede, y ya eso te cambia el día. Entonces imagínate si dejáramos que las emociones sean las que nos manejen. Por eso hay que ser capaces de enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver dificultades bajo una óptica diferente. Y esto nos va a evitar traumas y depresiones. Cuando nosotros sabemos, nos hemos educado emocionalmente, y cuando somos nosotros los que manejamos, los que construimos nuestro destino. O sea, yo, mi mente consciente, mi capacidad de reaccionar como quiere Dios que reaccionemos. Y es que no se trata de que yo pueda no sentirme de cierta manera, ¿verdad? Porque educar las emociones no significa que entonces yo puedo no enojarme, o puedo no frustrarme, o puedo no sentir desesperanza o desilusión, no. O sea, eso lo voy a sentir, siempre se va a experimentar. Recordemos que los sentimientos es algo que yo no puedo evitar, simplemente va a surgir. El asunto es ¿qué permito que esos sentimientos hagan en mí? Porque si mis sentimientos me controlan a tal punto que el próximo paso está dominado por los sentimientos, es cuando el enojo te lleva a agarrar un arma y disparar. Es cuando tu frustración te lleva al punto de echar a la basura años de estudio, años de esfuerzo, años de un proyecto de trabajo, simplemente porque ya no quiero más, porque me dejo llevar por la frustración y ya no me importa y lo tiro todo a la basura. Entonces, si yo dejo que las emociones sean las que dominen, me van a llevar a hacer cosas que tal vez pensando en mi sano juicio, haciendo las emociones a un lado y pensando como quien dice, con la cabeza fría, no tomando decisiones en esos momentos en que estamos dominados por las emociones, el panorama sería muy diferente. Precisamente cuando estamos educados en la parte emocional, usted tiene la capacidad de discernir qué está sintiendo. Y usted tiene la capacidad de decir, ok, si en este momento el sentimiento que estoy experimentando es muy probable que mis reacciones, que mis comportamientos van a ser estos. Entonces, si yo logro ser consciente de eso, voy a poder tener dominio sobre los comportamientos, sobre la forma en que puedo reaccionar. Entonces, puedo dominar este cuerpo. Uh-huh. Cuando soy consciente de todo esto, porque tenemos que ser... ¿qué pasa? Ser conscientes de algo. ¿Qué pasa con la educación en general? La educación en general combate el analfabetismo intelectual. Entonces, si usted en una área, usted está preparado, por ejemplo, un médico que se ha preparado en esa área y que tiene conocimiento de cómo tiene que actuar ante X situaciones, cuando se ve ante esas situaciones, pues sabe cómo reaccionar, sabe si ante una herida, si tiene que coser, si no tiene que coser, si con solo una curita se va a curar, si tiene que ponerle alcohol o no, el alcohol ya no se usa, tiene que untar otras cosas, o tiene conocimiento en el área, entonces sabe cómo reaccionar, o sea, sabe
cómo comportarse, sabe qué hacer ante aquella situación. Entonces, si la educación combate el alfabetismo, lo mismo sucede en el plano emocional. La educación de las emociones combate el analfabetismo emocional. ¿Y qué significa combatir el analfabetismo emocional? Es cuando nosotros logramos hacer conciencia de qué está pasando en mi cuerpo interior. ¿Por qué está pasando eso? Pero cuando existe el analfabetismo emocional, son esas personas que simplemente están enojadas y reaccionan de acuerdo a la educación. Lo veíamos la semana pasada. O sea, la forma en que nosotros nos comportamos, la forma en que nosotros reaccionamos es una forma aprendida. O sea, el gritar, el decir groserías, el patear, el pelear, el golpear, esos son comportamientos, patrones aprendidos. Entonces, si simplemente una persona se siente enojada y aprendió que cuando se siente enojada pues tiene que gritar, puede golpear y después nada más dice, ay, es que como estaba enojado y me justifico en que fue culpa del enojo, ¿verdad? Entonces, eso se llama analfabetismo, eso se llama no ser consciente de que está bien, usted está en un estado de enojo, usted está pasando por un momento de ira, eso es normal, está bien, no experimente culpabilidad por eso. Pero usted sí puede controlar la reacción. Usted sí puede quedarse callado, tragarse las palabras, apartarse por ahí, como lo veíamos un momento, pero como lo veíamos la semana pasada. Pero cuando no hay educación emocional, simplemente somos como robots, y robots muy peligrosos porque somos bombas de tiempo. Y precisamente aquellas personas que, veámoslo desde este punto de vista, se jalan las tortas más grandes, pues son aquellos que no tienen una educación emocional, que sea que son analfabetos emocionalmente porque simplemente se dejan llevar por las emociones. Y como decía usted, Maya, antes, al principio, tal vez un día es radiante y voy, trabajo y hago, pero hay otros días que saliendo por la puerta de la casa y quiero devolverme a acostarme a dormir otra vez y me dejo guiar por eso. Entonces tenemos que saber escuchar nuestro cuerpo, porque eso es algo muy importante. También nuestro cuerpo habla a través de las emociones. A través de las emociones el cuerpo nos está diciendo si estamos haciendo algo equivocado, si tenemos que cambiar en algo. El cuerpo es muy sabio y cuando nosotros nos educamos en eso y sabemos escuchar nuestro cuerpo a través de las emociones, logramos más bien crecer mucho más como personas. Entonces, algo que me provoca enojo, que me provoca ira, me puede llevar más bien a un crecimiento, porque si yo entonces empiezo a averiguar, a investigar por qué esa situación me provoca ira, por qué aquella situación me provoca desilusión, decepción, por qué me provoca una tristeza tan profunda en mi corazón que solo deseo llorar, entonces empiezo a investigar, empiezo a escuchar mi cuerpo y de pronto por ahí empiezo a ver cosas en mí mismo, dentro de mí mismo, que me ayudan a sanar cosas del pasado. O esas personas que siempre pasan en el mundo negro, ¿verdad? Y entonces todo se ve oscuro, todo es gris, nada tiene sentido. Y su vida es todos los días igual. O sea, todos los días no hay esa motivación para vivir, no hay ese anhelo de hacer algo. Si su cuerpo está manifestando eso constantemente, y esa es su tónica constante siempre, algo está pasando. O sea, el cuerpo le está diciendo que algo está pasando porque no nacimos para sufrir, ¿verdad? Entonces, si constantemente lo que usted experimenta es ese vacío, ese sufrimiento, eso todo es negativo, todo es oscuro, no hay luz en su vida, algo está pasando. O sea, algo hay que corregir, algo hay que cambiar. El cuerpo está hablando. Porque algo nos está afectando. El cuerpo sabe hablar. Esa educación de las emociones comienza aprendiendo a expresar sentimientos, que es algo de lo que mucho nos enseña el encuentro matrimonial, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, lo que llevamos dentro. Cuando yo lo hago de esta manera, en vez de enfocarme en el tema, me enfoco en los sentimientos, y eso nos permite o me va a permitir ver más allá de una situación para valorar la esencia de la otra persona. Cuando yo logro ver a la otra persona, sus sentimientos, captar sus sentimientos, descubrir sus sentimientos,
logro entrar en su intimidad. De hecho, cuando una confrontación se basa en los sentimientos, nunca hay pelea. O sea, cuando tengo que enfrentarme a la otra persona y nosotros nos enfocamos en los sentimientos que estamos experimentando más que en el tema, más que en lo que está diciendo, más que en la situación, nunca hay pelea. Y eso es algo muy interesante, claro. Y llegar no es nada fácil llegar a ese eso. plano Sí. es todo un aprendizaje, es todo un poner en práctica técnicas de comunicación para saber hablar en sentimientos. Entonces, cuando de pronto, ejemplo, si tengo alguna situación que me molesta, que Maye está haciendo, y experimento la necesidad de contarle a Maye lo que me está sucediendo, lo que me está afectando, y entonces empiezo a expresarle: Maye, es que su comportamiento me hace daño, cada vez que usted hace eso, yo experimento sentimientos de dolor o experimento sentimientos de frustración, etcétera, y nos enfocamos en los sentimientos, no peleamos. Aunque lo que yo le esté expresando sea algo que quizás pueda poner a Maye a la defensiva, ¿verdad? Porque si nos enfocamos en los sentimientos, difícilmente llegamos a una confrontación donde se experimente ira, donde se experimente el enojo. Sí, definitivamente. Y es que como parejas o en cualquier relación personal, diría yo, ya no solo de pareja, o sea, siempre habrán situaciones que vamos a tener que confrontar. Porque siempre, al ser diferentes, nos enfrentamos a cosas en las que siempre vamos a tener puntos de vista distintos. Y solo el hecho de tener puntos de vista distintos nos va a llevar a chocar en algunas ocasiones. Y habrá momentos en los que podemos cada uno quedarse en su punto de vista y usted decir: no, yo seguiré pensando así, yo sigo pensando igual y ya está, ¿verdad? Y ahí cada uno se queda en su... Pero habrá momentos en los que tenemos que llegar a un punto de equilibrio, en los que necesitamos ponernos de acuerdo y que eso que nos estaba dividiendo o esos puntos de vista diferentes o esa diferencia de opiniones tienen que llegar a un punto en el que podamos poner abajo un poquito cada uno y al final llegar a un punto de equilibrio. Entonces, siempre tenemos que pensar, no dejarnos llevar por los sentimientos y entonces no, es que yo estoy muy enojada y la verdad, ¿sabe qué? Ya no me importa nada, o sea, ya no importa lo que pase con la relación o no importa lo que pase con los hijos o con la casa o con el dinero, con lo que sea que los esté llevando a pelear. Si usted se deja llevar por los sentimientos y deja que los sentimientos sean los que dominen la situación, de fijo va a tomar decisiones equivocadas, porque no es el momento para tomar decisiones. Siempre que estemos dominados por los sentimientos, necesitamos primero dejar que los sentimientos se mermen un poco o por lo menos tranquilizarnos primero y demás, antes de pensar en tomar decisiones. No podemos dejar que nos domine esos sentimientos desbordados, ¿verdad? Entonces, cuando hay que tomar decisiones, primero hay que hacer un buen análisis de las cosas, pero ese análisis no lo vamos a poder hacer en medio del enojo, en medio de la frustración, en medio de la desilusión. En ese momento usted quiere tirar toda la borda, o sea, ¿qué va usted a ponerse a analizar? Nada. Cuando ya logre que su cuerpo se tranquilice y que usted domine un poquito más, respire profundo, use todas las técnicas que hemos hablado que se usan para que usted otra vez vuelva a retomar el control de usted mismo, ahora sí, hay que entonces sentarnos a ver los hechos y buscar cómo acomodar las cosas. Hay que tomar en cuenta, en una discusión o en una confrontación, si gano yo o ganas tú, pierde la relación. Siempre tenemos que haber llegado a un punto en el que ganemos los dos. Solo si estamos los dos convencidos de que realmente lo que pasó nos trae bendición a los dos, solo en ese punto se puede crecer como relación. Y póngale relación de lo que quiera, porque puede ser que no sea relación de pareja, puede ser relación de trabajo, puede ser relación de amigos, pero lo importante es que siempre gane la relación. Y la relación va a ganar cuando ninguno de los dos se considere ganador. O sea, si yo digo, ¡ay, qué rico que me sabe! Vio, mi punto de vista ganó. Ya, ahí lo siento en el alma, pero ahí significa que perdió la relación. Si yo digo, mira, sí, no, tuve que poner abajo un poco, pero y al final estoy satisfecho con el resultado. Y el otro dice lo mismo, significa que ganó la relación. Logramos usar esas diferencias, eso que nos estaba separando, para crecer, para mejorar, para cambiar en algún punto, en algún tema.
Entonces, solo si nosotros somos capaces de dejar que los sentimientos tienen que surgir, tenemos que expresarlos, pero no tomar decisiones en base a esos sentimientos, sino esperar a que sea nuestra cabeza la que piense de nuevo para que entonces sí no seamos dominados por los sentimientos y al final seamos ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? Que era lo que dice la palabra, ¿verdad? Antes, con respecto a lo que decías, de que tiene que ganar la relación. O sea, puede que yo esté exponiendo un punto de vista, puede que haya algo en lo que yo tenga la razón y la parte mía sea la correcta. Si la otra persona queda totalmente satisfecho, que dice, no, mira, de verdad es que no, había algo que no estaba tomando en cuenta o había malentendido algo, entonces, no, yo creo que yo estaba equivocado, usted tiene toda la razón, en ese caso gana la razón. Tal vez el otro está perdiendo, pero está reconociendo y experimenta satisfacción y dice, no, sí, tiene razón, yo estaba equivocado, usted tiene la razón. Entonces, en ese momento gana la relación, aunque haya ganado mi punto de vista. Sí, el problema es cuando gano yo y Maya dice, bueno, para no pelear más, está bien, usted tiene la razón, pero queda insatisfecha, pero no queda contenta. En ese momento pierde la relación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos también que tener en cuenta que hay momentos en que no debemos dialogar. O sea, el diálogo, para sanar algo, la confrontación no tiene que hacerse siempre a la fuerza. No tiene que darse siempre, no, es que tenemos que sentarnos a dialogar porque esto tengo que solucionarlo ya. No, hay momentos en que no se debe dialogar. ¿Cuáles son esos momentos? Por ejemplo, cuando nuestros sentimientos son muy fuertes y lo único que deseamos es herir a la otra persona. Ahí se acabó el diálogo. Mejor pare. El diálogo jamás debe ser usado como una arma. No, el diálogo es para entendernos. Es para llegar a un puerto seguro. También existen ocasiones en que también pues hay que evitarlo. Y nuestro diálogo va cayendo en una acalorada discusión. Cuando ya estamos empezando en una discusión, suben ya los ánimos más y donde más. se subieron ahí. Cuando eso sucede, debemos dejar de dialogar inmediatamente. Parar el diálogo. Ok, ya se me despertó el monstruo, como decíamos por ahí. Mejor paremos, respiremos, esperemos. Recordemos que los sentimientos son fluctuantes. De pronto puedo estar muy enojado y en unas horas puedo estarme ya arrepintiendo de lo que hice o de lo que dije estando enojado. Entonces es mejor parar. Lo que se puede hacer es ir a otra habitación, darnos un respiro. Esto rompe la tensión por un rato. Y si cuando se regresa todavía necesitamos hablar, entonces se puede hacer. Sí, ya en un ambiente distinto, con una mentalidad distinta. Totalmente. Ya no con ganas de lanzarte cuchillos con mis palabras. Si la pareja no tiene pautas para abordar cuestiones problemáticas, no respetarán los límites cuando se caldeen los ánimos. En esencia, hay dos clases de límites para lidiar con el conflicto: los límites de pareja y los límites personales. Vamos a ir a una pausa y después que regresemos vamos a entrar un poquito en esos límites de pareja y esos límites personales que van a ayudarnos a guiar en ese tema. Correcto. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Lo viviremos! Les cuento una experiencia, una vivencia. Una mañana tenía que ir a un sitio X urgentemente, tomé un taxi, me paré, un tico amarillo, recuerdo, un señor, un tío, canoso, 50 y tantos años. Lo cantaremos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luis Enrique Azcoy en concierto. Próximo 22 de octubre, 3 de la tarde. Gimnasio del Colegio Diocesano en Ciudad Quesada. Cuota de participación 3.500 colones. Disponibles en Radio Santa Clara y Colegio Diocesano. Mayor información al 2460-6666. Banda invitada, Infiltrados. Me enamoré de Cristo, me enamoré de Cristo. Te invita Colegio Diocesano.
Organiza Radio Santa Clara. Luis Enrique Ascoy en concierto. Porque la muerte jamás vence a la vida. No te lo podés perder. Siempre tras la noche viene el día. Aunque haya quienes se junten. Yo quiero un carro para trabajar y llevar a mis hijos a la escuela. Yo quiero una casa que también me sirva de oficina. Y yo quiero crecer profesionalmente para ayudar a otras mujeres. Ellas saben lo que quieren y nosotros somos el banco que las apoya, ofreciéndoles soluciones financieras. Con solo tener una cuenta del Banco Nacional, usted ya es una BN Mujer. Estamos listos para escucharla. Banco Nacional, juntos somos progreso. Una alimentación saludable y el tiempo adecuado de actividad física previenen la obesidad infantil. Motive a sus hijos a consumir frutas y vegetales frescos diariamente. A hidratarse con frecuencia, el agua es la mejor opción. Y recuerde que el movimiento es parte natural del crecimiento. Por eso, déjelos que se muevan y ayude a comer bien. Caja Costarricense de Seguro Social. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Casi no llego. Qué difícil venir a votar a la Juela ahora que vivo en Limón. Vote cerca de su casa en estas elecciones presidenciales y legislativas. Tiene tiempo hasta el 3 de octubre de este año para actualizar su domicilio electoral y votar en la junta receptora de votos más cercana. Actualice su lugar de votación en alguna de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país. Para más información visite el sitio tse.go.cr. Sea responsable con Costa Rica. El espacio en carretera es cada vez menor. El congestionamiento vial ha hecho que las motos sean una realidad en las calles. Se ha puesto a pensar si todos se pusieran en fila a dónde llegaría la presa. Si queremos caber, cada quien debe tener un espacio, una responsabilidad. Si los conductores de carro dejamos un espacio en el centro del carril, las motos pueden pasar de forma segura y apegado a la ley. Todos cabemos. El cambio está en vos. Un mensaje del MOP, COSEBI y la Policía de Tránsito. Servicio de Alimentación Vianda. Somos una nueva opción para cubrir sus necesidades culinarias. Brindamos asesorías para restaurantes, cenas, celebraciones, capacitaciones, cafés, comidas rápidas, comida gourmet. Nos especializamos en parrilladas y todo tipo de eventos. Pregunte por nuestros servicios extras como meseros, grupos musicales, decoración de todo el evento, maestros de ceremonias y más. Para mayor información, contáctenos al 2460-0789. Servicio de Alimentación Vianda. Somos su mejor opción. Radio Santa Clara. Continuamos en este su programa Encontrados y estamos tratando el tema educando las emociones para confrontar. Hemos visto lo importante que es confrontar, pero también saber dominar nuestras emociones para que esa confrontación no se vuelva una acalorada discusión al punto que entonces más bien termine separando nuestra relación. Y es que hemos visto en algunos libros que hemos tenido la oportunidad de revisar que hay que marcar ciertas pautas, igual como ciertas reglas, como ciertas líneas que te digan hasta dónde hacer, hasta dónde no hacer. Y cuando nosotros vamos a tratar un conflicto o a tratar un tema que nos va a generar una discusión fuerte, necesitamos marcar ciertos límites, tanto como pareja como límites personales que nos lleven a poder hacer la confrontación sin necesidad de hacer daño o de que más bien la confrontación termine en algo que nos pueda dejar peor que como empezamos. Porque principalmente el miedo a que termine una relación, el miedo a hacerle daño a la relación es lo que lleva a muchas parejas a no confrontar. Sí, prefieren callarse las cosas y guardarse todo. Callar las cosas, guardar las cosas, y eso es algo tan peligroso porque guardar todas esas cosas precisamente es llenar, si recuerdan lo que era la habitación del menosprecio y la habitación del reconocimiento, es llenar nuestra habitación mental del menosprecio de tantas cosas, que llegue el momento que cuando explota aquello, cuando ya aquella puerta rompe porque no cabe más basura ahí, porque no caben más resentimientos, porque no cabe más dolor, porque no caben más heridas guardadas, porque se han acumulado tantos sentimientos de luz roja ahí por las cosas que me han hecho, y entonces exploto y no hallo ni por dónde empezar a solucionar.
no hallamos ni por dónde empezar a limpiar. Es algo tan grande que se vuelve, que es donde casi hay que decir, esa relación, no, mejor sepárense, porque si no se van a matar. No lleguemos ahí, porque precisamente esos temores, esos miedos para confrontar, ese temor de lo que pueda suceder, evitan que haya una confrontación sana. Y nosotros tenemos que aprender a confrontar. No digamos, porque es una mentira decir que por amor me callo las cosas, porque el amor no guarda las cosas. Sí. Jesús fue el ejemplo del amor. Jesús fue esa palabra de Dios hecha carne, o sea, esa vida. Y Jesús confrontó, y confrontó con quien tuvo que confrontar, y le dijo lo que tenía que decirle a quien tenía que decírselo, y siempre con amor. Siempre sin humillar, siempre sin denigrar. Pero entonces el ejemplo está en Jesús. En una relación siempre vamos a tener que confrontar. Tenemos que confrontarnos. Guardemos las cosas. Tenemos incluso, porque eso es hasta enfrentarnos, aprender a enfrentarnos a nosotros mismos. Al enfrentar a nuestra pareja, confrontar con nuestra pareja, nos enseña a confrontar con nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, el miedo no puede evitarnos eso, porque es mentira que el amor te hace callar, que en nombre del amor soporto todo lo que venga. No, eso es una mentira. Y hay un libro muy interesante del doctor Dobson que se llama El amor debe ser firme. El amor debe ser firme. Y muestra con mucha claridad y cómo enseña a cómo es el amor es firme, porque muchas veces en nombre del amor se soportan las infidelidades, en nombre del amor se soportan las groserías, en nombre del amor se soportan muchas cosas que hacen daño y que al fin y al cabo terminan rompiendo con una relación, y de eso no se trata, porque una relación tiene que ser para toda la vida, pero para que sea para toda la vida tenemos que saber confrontar también, tenemos que saber enfrentar las adversidades, y la confrontación nos ayuda precisamente a sanar las adversidades, mis adversidades internas, las adversidades de la pareja, las adversidades del entorno, del hogar, las adversidades con los vecinos, entre pueblos, y eso nace ahí. Después vamos a tener que confrontar con nuestros hijos cuando crecen también, y si hemos aprendido a confrontar en pareja, no vamos a tener ningún problema de confrontar con nuestros hijos, que tarde o temprano se van a dar, porque tarde o temprano, como lo hemos visto en otros programas, ellos crecerán y ellos empezarán a cuestionar todo lo que nosotros les hayamos enseñado, todas nuestras creencias, y como algo parte normal del desarrollo de la biología del ser humano. Entonces, saber confrontar en pareja nos prepara, nos da una base riquísima para aprender a confrontar en el resto de las relaciones humanas. Definitivamente. Pero el asunto aquí es entonces, para minimizar ese miedo, que no nos domine y poder realmente confrontar, hay algunas pautas que podemos seguir que nos pueden dar un poco los límites más claros de hasta dónde sí, hasta dónde no, y que eso nos ayude a liberarnos de ese miedo, a ir más allá, a seguir caminando a pesar de, ¿verdad? Porque no, el miedo siempre se va a presentar, pero el hecho es que en la medida en la que sepamos superarlo, pues va a ser más fácil de manejar. Y nos dice el libro de La Última Oportunidad del señor Carlos Cuauhtémoc, que necesitamos reglas cuando queremos pelear limpio. Hay que tener ciertas reglas. ¿Y cuál es una de las primeras reglas? Si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos entre tú y yo. Queda prohibido hacer partícipes a otras personas o discutir en presencia de otras personas. Entonces, si el problema es entre usted y yo, vamos a arreglarlos entre usted y yo. Porque cuando hay testigos en las confrontaciones o en medio de una discusión, hay más testigos. Ahí el problema es que el orgullo entra a hacerle de las suyas. Entonces, yo por orgullo ya, tal vez, si yo hubiera estado sola con esa persona, tal vez le hubiera dicho que tenía un poquito de razón en lo que está diciendo. Pero como están los hijos presentes, Dios libre, yo le diga que usted tenga razón, porque entonces significa que le estoy dando todo el crédito. Y jamás ni nunca, ¿cómo yo voy a permitir eso? Entonces, el ego llega a dominarme y entonces a decir, no, jamás, yo no puedo dar brazo al torcer. En cambio, si hubiera estado sola con la otra persona, probablemente hubiera actuado muy diferente. Entonces ahí empieza a afectar el hecho de que haya espectadores en medio de
de un conflicto. Cuando nosotros estamos solos, podemos ser más sinceros, podemos hablar más con el corazón y eso nos ayuda a mostrar más nuestro interior. Cuando hay testigos, eso va a motivar a que tenemos que mantener cierta imagen, cierto estatus frente a los otros, ¿verdad? Frente a las personas que nos están rodeando. Y entonces ya no va a estar ahí la humildad que ocupamos para poder confrontar con nuestra pareja o con cualquier otra persona sin que eso afecte la relación. Ya lo que va a dominar es el hecho de que Dios libre me vean que usted ganó, porque entonces ¿en qué vamos a quedar, verdad? Y bueno, entonces la primera regla, si el asunto es entre tú y yo, lo solucionamos entre tú y yo. Un segundo paso, límites que tenemos que tener, proponernos en las parejas, tenerlos. Por ejemplo, el cariño y la lealtad son conceptos no negociables. Eso no se negocia. Por lo tanto, ¿qué significa? Que queda prohibido pronunciar amenazas terminales. Es que esto se acabó. Sí. O salgo y me voy. No. Es prohibido pronunciar amenazas que mencionen aquí se terminó todo. En las relaciones humanas duraderas siempre hay algo intocable que jamás entra en la mesa de discusión. El amor. El amor, el cariño. Ese cariño, ese amor, esa lealtad. Sabemos que ese amor es decisión. Son conceptos que no son negociables. Entonces, es un punto muy importante. Veamos otro tercer punto. Otro tercer punto que nos dice el señor Carlos Cuauhtémoc en su libro La Última Oportunidad, para aprender a pelear limpio, queda prohibido tener actitudes extremas. ¿Cuáles son las actitudes extremas? Golpear, insultar, romper cosas, maldecir, ofender a la familia del otro, tirar puertas, golpear cosas o lanzar cosas, empujar, irse de la casa, emborracharse, cometer adulterio, cualquier cosa que usted quiera hacer en venganza del otro, no puede ser. Y es que eso es algo, juepuñica, parece que es como que lo trae. O sea, el ego es algo tan poderoso porque usted cuando está ante una situación, ojalá que experimente impotencia, que vea que no puede con aquella situación, usted lo empiezan a carbonear por detrás con un montón de cosas para la venganza. Para la venganza. Sí. Ajá. Entonces, si uno pierde el control en medio de una discusión, nos dice este señor Carlos Cuauhtémoc, tenemos que alejarnos, pero no hacer escenas que nos conviertan en personas poco confiables para siempre. Todos los seres humanos tenemos un arsenal de alto calibre, dice él, que por ningún motivo debe usarse con nuestros seres queridos. Y esas armas, ese arsenal de alto calibre es todo esto que mencioné. O sea, el golpear, el insultar, el proferir amenazas terminales, el tirar cosas, el irnos de la casa. Todo ese arsenal lo tenemos todos, pero no se vale usarlo porque no vamos a utilizar medidas extremas en medio de una confrontación sana. Se debe también discutir una sola cosa a la vez. Cuando no se sabe pelear es muy común comenzar reclamando un tema A y terminar discutiendo en el tema Z, con cosas totalmente diferentes. Una discusión así nunca va a tener pies ni cabeza. El asunto inicial se complica al grado de que la pareja se siente furiosa y el pleito no tiene solución. Por eso aquí es que hemos hablado también con respecto a esto de las habitaciones mentales, la importancia de la sanación, del perdón. O sea, cuando nosotros hemos sanado cosa por cosa, todos los días, el perdón es de todos los días. Cuando nos hemos pedido, cuando hemos estado al tanto de las cosas que hemos hecho y nos pedimos perdón, nos sanamos, hace que cuando entramos en una discusión por un tema, esa habitación del menosprecio esté bastante vacía. Entonces, nos vamos a enfocar en aquella situación, pero cuando esa habitación del menosprecio está cargada de resentimientos, está cargada de situaciones que no se han sanado, precisamente cuando entramos en la discusión porque me tiraste el vaso de agua encima, vamos a terminar con los problemas que tuvimos hasta dentro del noviazgo.
no nos permite enfocarnos en una sola cosa. Si nuestro corazón está cargado de resentimiento porque hemos callado cosas por miedo a lo que sea, como hemos venido hablando. Cualquier cosita se convierte en ¿sí? una bomba. Entonces, en ese momento es donde discutimos por algo y terminamos discutiendo con cosas que no tenían nada que ver con el tema. Pero claro, lo que pasa es que nuestra mente inconsciente lo saca, porque como lo hemos compartido, en un momento de enojo, su mente se lo lleva directamente a la habitación del menosprecio y ahí usted se encuentra escrito en las paredes todo lo que ha sucedido en su vida, como decíamos, todas las cosas feas, los resentimientos, el dolor, que el día que me dejó plantado, que me hizo un favor con una actitud así de desprecio, y todo ahí la mente lo tiene guardadito para recordárselo ese día. Entonces, en este punto viene a jugar un papel importantísimo la sanación, la reconciliación dentro de la pareja, para que cuando tengamos que confrontar por algo, discutir por algo, sea por una cosa, y vamos a solucionar ese tema, esa situación. Porque muchas veces más bien utilizamos como escudo, como defensa, ojalá si veo como que voy perdiendo, como que no tengo posibilidades de ganar y que voy a tener que reconocer que el que me había equivocado era yo, entonces voy a sacar el otro montón de cosas que tengo por ahí guardadas para que vea que no, es que usted tiene que pedirme perdón, es que usted está mal. Entonces así jamás podemos llegar a un acuerdo y más bien y no se va a terminar nunca. Se hace una ensalada ahí que probablemente terminen en un divorcio. Y entonces el quinto punto de esos límites que nos plantea Carlos Cuauhtémoc para aprender a pelear limpio en una pareja es prohibido quedarse con cuentas pendientes. Si algo no es lo suficientemente grave para discutirse en este momento, pues deberá tolerarse en el futuro. Pero si consideramos que es grave y que esto yo no lo podría tolerar, entonces hay que traerlo a la mesa. Lo que pasa es que no todo junto, ¿verdad? Vamos de una cosa en una cosa. Pero el hecho es que no queden cuentas pendientes. Entonces, ¿cuáles son esos 5 límites que nos plantea Carlos Cuauhtémoc? Si el problema es entre tú y yo, lo solucionamos tú y yo. El cariño y la lealtad son conceptos que no se negocian. No podemos proferir amenazas terminales. Queda prohibido tener actitudes extremas. Golpear, maldecir, insultar, lastimar a otros. No se puede. Se debe discutir una sola cosa a la vez. Y prohibido quedarse con cuentas pendientes. O sea, que traigamos al tapete de nuestra relación todo lo que consideremos que es importante. En otras palabras, es que no nos traguemos las cosas. Que no las dejemos decir, no, ya, y es que la verdad, no, yo ni para qué le voy a decir, ya, no, es que él es así, entonces mejor me lo aguanto. Pero tal vez es algo que me duele, tal vez, aunque yo piense, entre comillas, que él es así, tal vez es algo que me hace daño y que cada vez que lo hace me hace daño y me sigue haciendo daño. No, es algo que tenemos que confrontar, tenemos que sacarlo, porque todo lo que nos guardemos, recuerden, todo lo que nos guardemos, el cuerpo de una u otra forma lo saca, y ya lo hemos visto en otros momentos. Entonces, si yo me guardo sentimientos y no los expreso, el cuerpo los va a sacar y los va a sacar a través de enfermedades que luego me van a traer peores consecuencias. Bueno, entonces ahí veíamos los límites que tienen que tener las parejas, ¿verdad? Pero también existen límites personales que son retos para uno mismo a la hora de confrontar. Dice el libro del Desafío del Amor que también tenemos que establecer límites personales. Estos límites personales son reglas que practicas por tu cuenta, o sea, que debo practicar por mi cuenta. Veamos algunos de estos ejemplos. Número 1, escuchar antes de hablar. Y esa parte es algo en la que tienes que aprender a hacerle un torniquete a la lengua, porque vean lo que dice Santiago: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Aprender a escuchar. Y bueno, y por ahí que lo hemos compartido en otros programas, creo que en los lenguajes de los hijos, o por ahí hemos visto pautas para aprender a escuchar, y precisamente habla y explica que el individuo promedio
escucha 17 segundos antes de interrumpir. O sea, que no han pasado 17 segundos y ya nosotros estamos diciendo, sí, ya sé lo que vas a decir. Vamos, vaya al tema, aterrice, ya eso me lo ha contado antes, ya me tiene cansado con esa historia. Y empezamos a, como decimos vulgarmente, a meter la cuchara. Un límite personal que debo asumir, que es todo un reto, es aprender a escuchar antes de hablar. Y bueno, solamente ese punto número 1 nos da casi para hacer un programa entero sobre aprender a escuchar, porque bueno, acabo de mencionar uno, que es el sostener la lengua, es aguantar cierta cantidad de Muérdase minutos, la lengua, pero existen, por ahí son como 8 pasos en los que tiene uno que profundizar para decir usted que realmente está escuchando con el corazón, que está escuchando como se debe escuchar a una persona. Otro límite personal que podemos plantearnos: abordaré mis propios problemas con franqueza, o sea, voy a ser sincero conmigo mismo y asumiré mi responsabilidad de lo que me toque a mí. Entonces, ¿qué nos dice Mateo para iluminar este punto? ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Entonces, ¿de qué se trata este límite? Que yo asuma mi propia responsabilidad. Que yo esté dispuesta a decir, puchica, tal vez yo tenga algo de cuota en esto que está pasando. Tal vez no puedo echarle la culpa todo al otro. Claro, porque como lo hemos dicho muchas veces, ya varias veces hemos enfocado esto. Por lo general, cuando hay algo que a mí no me gusta y genera sentimientos fuertes de luz roja, por lo general el problema es mío. Hay un problema interior, hay algo que yo tengo que sanar. Por eso decía, cuando nosotros aprendemos a confrontar, aprendemos a expresar los sentimientos, estamos confrontando con nosotros mismos. No solo con la pareja, sino nos estamos enfrentando a nosotros mismos y a sanarnos a nosotros mismos. Entonces, hay personas que a veces se deprimen mucho, qué sé yo, para la época de Navidad, y les enoja ver papás que le compren juguetes a sus hijos, y les enojan ver a la gente en la calle exhibiendo sus juguetes, o niños exhibiendo sus juguetes. Pero si empiezas a hablar con esas personas, descubren que vivieron una niñez de carencia tan grande, y entonces llevan un dolor por dentro por aquello que no pudieron tener, que entonces hoy en día experimentan enojo al ver a otros que tienen. Entonces esos son oportunidades de sanar, pero cuando sacas eso, cuando expresas eso, aprendes a darte cuenta. Por eso cuando esta lectura habla, Jesús dice y se refiere a que no te das cuenta del tronco, o sea, te fijas en los errores del otro y no ves tus errores, realmente a lo que se refiere es aprenda a ver para adentro, aprenda a buscar dentro de usted la solución a los problemas. Hay un tercer punto, otro reto personal, que es hablar con dulzura y no levantar la voz. Este sí es un reto pero grandísimo, porque imagínese uno un poco enojado, frustrado o decepcionado y hablar con dulzura. Una confrontación y además usar dulzura. Sí, dulzura y no levantar la voz, pero bueno, hay que desarrollarlo. Y vemos que en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1 dice: una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Entonces, si estamos con cólera, con ira y usamos palabras hirientes, eso va a ser peor. Entonces son 3 pasos de límites personales: escuchar antes de hablar, asumir mi propia responsabilidad y hablar con dulzura y no levantar la voz. Con esos 3 pasos nos vamos a ayudar a que una confrontación... Es un verdadero reto de valientes eso. Totalmente. Como dice la película, Reto de Valientes, sí. ¿Verdad? Es todo un desafío. Definitivo. Es un desafío poner en práctica. Sin embargo, yo creo que es algo que requiere mucha disciplina, que requiere entrenamiento, en el tanto que lo pongamos en práctica. Tal vez las primeras veces no vamos a tener los mejores resultados, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a usar esa confrontación. Y no hay nada más sano en una pareja que sabe confrontar.
Los verdaderos matrimonios, las verdaderas parejas, esas que se hacen fuertes, son aquellas que no le tienen miedo a la pelea limpia, que no le tienen miedo a confrontar, aquellas que dicen las cosas con libertad. Tenemos que aprender a usar a ser libres, a decir las cosas que no nos gustan. Lo que pasa es que las cosas que no nos gustan hay que decirlas con dulzura, hay que decirlas se pueden con, decir lastimando al otro, respetando también al otro, viendo hacia nosotros, viendo nuestro interior. Cuando veo algo que no me gusta, está bien expresarlo, pero también tenemos que cuestionarnos, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta situación me enoja tanto? ¿Por qué esta situación me causa tanto dolor? ¿Por qué esta situación me decepciona? Tal vez el problema no sea la otra persona, tal vez el problema no sea la situación exterior, tal vez el problema esté dentro de mí y entonces estoy descubriendo una oportunidad de sanar. Pero si, para empezar, soy un analfabeta emocional, si ni siquiera sé qué son los sentimientos, cómo actúan, por qué actúan los sentimientos dentro de mí, si desconozco todo eso, no me va a permitir aprender a confrontar y no me va a permitir crecer. Simplemente voy a ser o vamos a ser como esas personas que las lleva el viento, como esas hojas que las lleva el viento para acá y para allá y donde vaya y caen donde caigan y hasta que llega un punto en que se desvanecen y no son nada. Nosotros como seres humanos, si nos dejamos llevar por las emociones, si nos dejamos dominar por las emociones, nos convertimos en eso, porque el problema es que las emociones son fluctuantes. O sea, mentira que siempre vamos a estar con usted no va a estar enojado toda la vida, no, usted está enojado un lapso de tiempo y mañana estará triste o después estará alegre, pero usted no va a estar alegre toda la vida, usted no va a experimentar esperanza toda la vida, no, eso no es así. Todas las emociones, tanto las de luz verde como las de luz roja, son fluctuantes, pero eso no tiene que dominarnos. Nosotros tenemos que conocernos y saber dominar nosotros nuestras emociones. ¿Y cómo se dominan las emociones? Dominando los pensamientos, porque siempre las emociones están condicionadas por la mente pensante inconsciente. Por todo el carbonero que tiene uno en la cabeza. Nuestros pensamientos. Si piensas positivo, vas a tener pensamientos de luz, sentimientos de luz verde. Ahora, cuando estoy con sentimientos de luz roja, usted empieza a observarse, ok, ¿qué estoy pensando para experimentar esta tristeza? O para experimentar este dolor, o para experimentar este enojo. ¿Qué estoy pensando? Entonces, si de pronto empiezas a trabajar en cambiar esos pensamientos, empiezan a cambiar los sentimientos. Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos iniciamos el proceso de educarnos en lo emocional y empezamos a dominar nuestros sentimientos. Entonces, nuestros sentimientos no nos van a dominar. Entonces, vamos a ser nosotros quienes dirigimos nuestra vida. Vamos a ser nosotros los que dirigimos nuestra relación. No van a ser los sentimientos los que dirigen nuestra relación. Y es que definitivamente, si no logramos llegar a ese punto, al final nuestra vida se convierte como si fuéramos títeres que nos llevan ahí. Ajá, sin sentido. Que nos llevan ahí a lo que vaya el barco, que lo guía el agua por donde lo lleve y sin ningún rumbo, sin ningún timón, sin nada. O sea, simplemente va. Sí, me dijeron que va. Si hoy en las noticias escuché cosas malas, ya ahí se acabó la ilusión, se acabó la esperanza. Si en las noticias escuché cosas buenas, entonces sí, hay esperanza. Y más tarde en las noticias otra vez y va de vuelta. Entonces no, o sea... No. Y es que es como yo siempre digo, ¿de qué vale tener 50 años casados para después decir uno, de sí, 50 años, pero de llevar palo? No, hombres. No. La idea es que si tenemos relaciones de pareja sean para yo poder decir, no, es cierto, no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido soplar y hacer bombitas, no, pero sabemos que esos periodos difíciles que hemos pasado han sido para crecer, que han sido para sacar lo mejor de nosotros y seguir siendo mejores personas. Tenemos que entender que las relaciones humanas son para evolucionar, son para crecer, para ser cada día mejores, para ir en ese camino a la perfección. Para eso son las relaciones de pareja, las relaciones humanas, no son para que vivamos infelices. Y se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de nuestro programa.
Una lástima, hay todavía tantísimo que hablar de todo esto. Agradecerles por su sintonía, por estar con nosotros una vez más. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial, un abrazo de oso bien grande y que Dios nos ilumine cada día a todos nosotros para evolucionar, para conocernos más, educarnos emocionalmente y así poder descubrir el reino de Dios en nosotros cada día. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Muy buenas noches. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.